Compañeros de obra, habladnos sobre la salvación y la entrada en el reino de los cielos, y si alguien disiente, que lo comparta con nosotros. Hermanos y hermanas, la Biblia es muy clara respecto a la salvación y a la entrada en el reino de los cielos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Ya hemos sido salvados por nuestra fe en Jesús. Una vez hemos sido salvados, lo estamos eternamente. Cuando el Señor llegue, entraremos en el reino de los cielos. Amén. Ya hemos sido salvados por aceptar la salvación del Señor Jesús. Una vez salvados, lo estamos para siempre. Así entraremos en el reino de los cielos. Amén. Hermanos y hermanas, ese es mi entendimiento sobre la salvación y la entrada en el reino de los cielos. Eso de una vez salvados, lo estamos para siempre, solo es una noción y una imaginación del hombre. No se corresponde en absoluto con las palabras de Dios. El Señor Jesús nunca dijo que la gente pudiera entrar en el reino de los cielos solo a través de la fe. El Señor Jesús dijo que solo aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial entrarán en el reino de los cielos. Solo las palabras del Señor Jesús tienen autoridad y son la verdad. Las nociones e imaginaciones del hombre no son la verdad, no son las reglas para entrar en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, respecto a la salvación a través de la fe, esta salvación solo se refiere a que se nos perdonen los pecados, que la ley no nos detenga o nos condene a muerte. No significa que la persona que ha sido salvada camine la senda de Dios, esté libre de pecado y sea santa. Desde luego, no significa que pueda entrar en el reino de los cielos. Aunque nuestros pecados son perdonados por la fe, estos siguen existiendo. Podemos todavía seguir pecando y resistirnos a Dios. Vivimos en un constante ciclo de pecado y confesión de nuestros pecados. ¿Cómo puede gente como esa entrar en el reino de los cielos? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si dices que los pecadores habituales pueden entrar en el reino de los cielos, eso no se corresponde con los hechos. ¿Dirías que los hombres corruptos, los pecadores habituales, viven en el reino de los cielos? ¿Alguna vez has visto a una persona impura y malvada en el reino de los cielos? El Señor es justo y santo. ¿Permitiría el Señor que entrara en el reino de los cielos un pecador habitual? El Señor Jesús dijo, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Por lo tanto, vemos que los que no se han liberado de su pecado y han obtenido la santidad, no entrarán en el reino de los cielos. Si los salvados por la fe entrarán en el reino de los cielos, entonces ¿por qué el Señor Jesús dice esto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dijo que separaría a las cabras de las ovejas y al trigo de la cizaña? Entonces aquellos que son salvados a través de la fe podrán entrar en el reino de los cielos. No puede ser verdad. Esta creencia se contradice con las palabras del Señor Jesús. ¿Cómo puede ser tan complicado entrar en el reino de los cielos? La gracia del Señor Jesús es como las bandas del amor. Mientras nos aferremos a ellas, seremos alzados al reino de los cielos. Si no poseéis esa fe, ¿cómo entraréis en el reino de los cielos? Amén. Es cierto. Confiamos en la gracia del Señor Jesús, en la gracia para la salvación y la entrada en el reino de los cielos. Amén. Tiene razón. Así es. Hermano Lang, hermana Liu, eso no es cierto. Decimos a veces que la salvación significa entrar en el reino de los cielos. Al escucharos hablar hoy, me doy cuenta de que esa idea no concuerda con las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús nunca dijo la salvación significa entrar en el reino de los cielos. Esa era nuestra creencia, nuestra imaginación. Hermano Lang, hermana Liu, por la salvación no se nos concede la entrada en el reino de los cielos. Somos pecadores habituales. Así no entraremos en el reino de los cielos. El Señor dijo que quien hace la voluntad del Padre Celestial entrará en el reino de los cielos. Al parecer, entrar en el reino de los cielos no es tan fácil como parece. Se dice en la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Amén. Esto prueba que la crucifixión del Señor Jesús nos perdona de todo pecado. El Señor ya no nos ve como pecadores. ¿Quién puede acusarnos ahora? Amén. Hermanos y hermanas, está escrito en la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí debemos ser muy claros. ¿Quiénes son exactamente los elegidos de Dios? ¿Los pecadores habituales? ¿Los que venden al Señor y sus amigos? ¿Los que roban las ofrendas de Dios? ¿Los inmorales? ¿Los cobardes? ¿Y los fariseos hipócritas?
¿Son esos los elegidos de Dios? Si cualquiera que cree en Dios forma parte de los elegidos de Dios, entonces, ¿cómo se explica lo que dice el Apocalipsis? Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Por tanto, no todos los que creen en Dios forman parte de los elegidos. Solo los que de verdad sirven al Señor y aman a Dios, los que dan testimonio de Él, forman parte de los elegidos de Dios. Por ejemplo, Abraham, Job y Pedro obedecieron a Dios y reverenciaron a Dios. Hacían actos justos y daban buen testimonio, así obtenían la aprobación de Dios. Y nadie podía acusarles. ¿Cuándo dijo Dios que todos los fieles eran justos? La mayoría pecan a menudo, se resisten y traicionan a Dios. Eso es un hecho. El Señor Jesús nunca dijo que la mayoría de los creyentes eran justos. Así que, con los elegidos de Dios, se refiere a aquellos que hacen actos justos y pueden seguir la voluntad de Dios. No estoy de acuerdo contigo en eso. Está escrito: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Como creemos en Jesucristo, no seremos condenados y entraremos en el reino de los cielos. Amén. Eso es cierto. El que esté en Jesucristo no será condenado. Podremos entrar en el reino de Dios. Amén. Hermanos, ¿creéis que mientras el hombre crea en Jesucristo, ya está en Jesucristo? Esa es la noción del hombre. Los que están en Jesucristo no se refiere a todo el mundo que cree en el Señor Jesús. La mayoría de la gente que cree en el Señor Jesús no puede obtener la alabanza de Dios. Como dijo el Señor Jesús, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entre los que no son elegidos, algunos solo creen en el Señor por los beneficios temporales de su fe. Algunos nunca aman la verdad ni practican la verdad. Algunos incluso hacen el mal en su resistencia a Dios, especialmente los líderes religiosos. La mayoría de ellos caminan por el sendero de los fariseos. Son todos anticristos. Algunos de ellos solo creen en Dios en nombre, no son creyentes. Dices que todos aquellos que creen en el Señor Jesús ya están en Jesucristo. Esas palabras no tienen sentido. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Jesucristo. ¿A qué grupo de personas se refiere realmente esto? A aquellos que pueden guardar los mandamientos de Dios, practicar la verdad y obedecer a Dios. Es decir, a los que buscan la verdad y obtienen la vida. Los que obedecen a Cristo, no cometen actos de maldad y son totalmente compatibles con Cristo. Esas son las personas que están en Cristo. Ciertamente no es el caso que todos los que crean en el Señor Jesús están en Jesucristo. Hay algunos creyentes cuya fe no es reconocida por Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo una vez: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Puedes decir que los que profetizan, expulsan a los demonios y hacen obras maravillosas en el nombre del Señor están todos en Cristo? ¿Acaso no son todas ellas personas que han sido condenadas por Dios? Por lo tanto, fe en Jesucristo y estar en Cristo son dos cosas diferentes. Aquellos que creen en el Señor pero no pueden ganarse su alabanza no están en Cristo, porque la obra de salvación de Dios no funciona como todo el mundo cree. No es que todo el que crea en Dios pueda ser salvado. Muchos serán eliminados, especialmente aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Estos pecados incluyen robar ofrendas, negar a Dios, traicionar a Dios, no practicar la verdad, ser cobardes o adúlteros. Esas personas serán condenadas y abandonadas por Dios. Aquellos que cometan grandes actos de maldad serán castigados. Es tal como se dice en Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Por tanto, podemos ver que no todos los creyentes del Señor están en Cristo. Solo los creyentes que aman la verdad son capaces de buscar la verdad y así obedecer a Cristo, conocer realmente a Cristo. No tienen ninguna concepción acerca de Cristo, no se rebelan ni se resisten a Él. Toman el corazón de Cristo como el suyo y pueden hacer la voluntad de Dios. Solo ellos son los que están en Cristo. Ellos son los que obtendrán la alabanza de Dios y entrarán en su reino.
Así que fe en el Señor y estar en Cristo son dos cosas distintas. La gente que está en Cristo y no será condenada no se refiere a todos los que creen en el Señor, sino a aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Ellos son los que entrarán en el reino de los cielos. El que no sigue las palabras del Señor y peca a propósito y se resiste a Dios, será condenado por el Señor. Esto es demasiado cierto, muy profundo y significativo. He creído en el Señor durante todos estos años, pero nunca he oído a pastores o ancianos predicar algo así. Debemos escuchar más. La gente es pecadora. El sacrificio por el pecado del Señor Jesús es eficaz para siempre. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará. Somos impecables a sus ojos, así que entraremos en el reino de los cielos. Eso es cierto. Todos nuestros pecados serán absueltos por el Señor Jesús. Entraremos en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús ha perdonado los pecados de la humanidad, pero eso no significa que el hombre no peque. No significa que haya sido liberado de sus pecados o que haya alcanzado la santidad. El Señor Jesús perdona los pecados del hombre. ¿A qué se refiere realmente el pecado en este contexto? Se refiere al adulterio, el robo, etc. Cualquier cosa que infrinja la ley, los mandamientos o las palabras de Dios es pecado. Cualquier acción que se resista, condene o juzgue a Dios también es pecado. Cualquier blasfemia contra Dios es pecado, un pecado imperdonable. En la era de la gracia, el Señor Jesús se sacrificó por los pecados de la humanidad. Solo aquellos que oraran al Señor y se arrepintieran no serían condenados o muertos. Es decir, Dios ya no los vería como pecadores. El hombre que era perdonado de sus pecados podía orar directamente al Señor y participar en su gracia. Eso significa los pecados son perdonados. Aunque los pecados del hombre han sido perdonados debido al sacrificio del pecado del Señor Jesús, eso no significa que hayan dejado de pecar y de resistirse a Dios. La naturaleza pecadora del hombre todavía permanece, así que aún puede resistirse, traicionar a Dios y tenerlo por su enemigo. ¿Cómo van a ser aptas para entrar en el reino de los cielos personas semejantes? Como dice Dios Todopoderoso. Un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios. Porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Hermanos y hermanas, la obra de redención del Señor Jesús solo perdonó los pecados del hombre, no resolvió su carácter corrupto. La arrogancia interior del hombre, el egoísmo, la codicia, el engaño y otros aspectos de su carácter satánico aún permanecen. Este carácter corrupto es más profundo y tenaz que el pecado. Es la fuente de nuestros pecados y resistencia a Dios. Si estos caracteres satánicos corruptos no se resuelven, el hombre pecará, se resistirá a Dios, lo juzgará y condenará de acuerdo a sus propias imaginaciones y nociones. Cuando sufren y son perseguidos pueden negar a Dios e incluso traicionarlo como hizo Judas. En el poder pueden establecer reinos independientes en resistencia a Dios. Algunas personas incluso roban las ofrendas de Dios y ofenden su carácter. Estas serán condenadas y extinguidas por Dios. La mayoría de los pastores y líderes de la comunidad religiosa no se atienen a las palabras del Señor Jesús. Interpretan la Biblia basándose en sus propias concepciones. Tratan las palabras de los hombres en la Biblia como palabras de Dios. Exaltan las palabras de los hombres en vez de dar testimonio sobre las palabras del Señor Jesús. Esto hace que los fieles reverencien y sigan a los hombres que no tengan lugar en sus corazones para el Señor Jesús.
Estos creyentes quedan controlados por líderes religiosos. Esto es especialmente cierto cuando el Señor Jesús regresa para hacer su obra de juicio. Esos pastores y líderes no buscan ni estudian la obra de Dios. En vez de eso, condenan su obra, lo juzgan y blasfeman contra él. Inventan mentiras para engañar a los creyentes y aislar a la Iglesia. Toman a Dios como su enemigo y ofenden el carácter de Dios. Esta es la más seria resistencia a Dios que existe. Este es un pecado que no se puede perdonar. Su mal comportamiento es aún más atroz que el de los fariseos que se resisten al Señor Jesús. Cierto. Por lo tanto, si esa resistencia a Dios no se resuelve, si su carácter satánico corrupto no es limpiado, serán capaces de cualquier comportamiento para resistirse a Dios. ¿Cómo pueden estas personas entrar en el reino de Dios? Entonces, de acuerdo con su plan de gestión para salvar a la humanidad y las necesidades reales de la humanidad corrupta, Dios expresa muchos aspectos diferentes de la gran verdad en los últimos días y lleva a cabo su obra que cumple la profecía de la Biblia. El juicio debe comenzar por la casa de Dios y resuelve el problema clave de que la humanidad corrupta está controlada por su naturaleza satánica. Así el hombre se liberará gradualmente de su carácter satánico corrupto. Dejará de rebelarse y de resistirse a Dios. Llegará a ser capaz de obedecer y reverenciar a Dios. Solo entonces será purificado y entrará en el reino de los cielos. Al escucharos, siento de verdad que me estoy vistiendo de pecado. La gente que no puede liberarse de sus pecados y ser santa no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es cierto. Creímos en el Señor todos estos años. Aunque no cometemos pecados de cara al exterior, nos resulta imposible evitar ir en contra de las palabras del Señor Jesús. Actuamos según nuestros propios deseos y nos resistimos a Dios. Esa es la verdad. Sí. Necesitamos una etapa más de la obra de Dios para resolver nuestra naturaleza pecadora. Eso es cierto. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús hizo la obra de la redención. Por tanto, durante la era de la gracia, el hombre no pudo librarse de sus pecados y ser santo, no importaba cuánto se esforzara o leyera la Biblia. En los últimos días, Dios comienza su obra de juicio desde su casa, según los pasos de su plan de gestión para salvar a la humanidad. Así purificará y cambiará a la humanidad, permitiéndoles liberarse de sus pecados y alcanzar la santidad. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. A través de la ofrenda por el pecado, los pecados se le han perdonado al hombre, porque la obra de la crucifixión ya ha llegado a su fin y Dios ha vencido a Satanás. Pero el carácter corrupto del hombre sigue en él. Y éste todavía puede pecar y resistir a Dios. Dios no ha ganado a la humanidad. Esa es la razón por la que en esta etapa de la obra de Dios usa la palabra para revelar el carácter corrupto del hombre y pide a éste que practique de acuerdo con el camino adecuado. Esta etapa es más significativa que la anterior y también más fructífera porque ahora la palabra es la que provee directamente la vida del hombre y permite que su carácter sea completamente renovado. Es una etapa de obra más concienzuda. Así pues, la encarnación en los últimos días ha completado el sentido de la encarnación de Dios y ha terminado por completo el plan de gestión de Dios para la salvación del hombre. Bien.
Estupendo. Muy bien. Las palabras de Dios Todopoderoso son maravillosas. Por las palabras de Dios podemos ver que la obra de redención del Señor Jesús sentó las bases para la obra de salvación de Dios en los últimos días. Y la obra del juicio en los últimos días es el núcleo, el foco central de la obra de salvación de Dios. Es la clave, la parte más importante de la salvación de la humanidad. A través de experimentar la obra de Dios en la era de la gracia, somos perdonados de nuestros pecados. Pero no podemos ser liberados de ellos ni alcanzar la santidad. Solo la obra del juicio de Dios en los últimos días puede obrar la verdad necesaria en los hombres. Les permite conocer realmente a Dios, cambiar sus caracteres de vida, obedecer y adorar a Dios y seguir el corazón de Dios. Así es como Dios completará su plan de gestión para salvar a la humanidad. Lo que dicen es irrefutable. El relámpago oriental posee realmente la verdad. Hermanos, ya nos habéis leído muchas de las palabras de Dios Todopoderoso y cuanto más escucho, mejor suenan. ¿Me dejáis leer a mí las palabras de Dios Todopoderoso? Claro. Gracias a Dios. Gracias. Hermanos, las palabras de Dios Todopoderoso son muy buenas. ¿Podéis dejarme leerlas? Dejadme a mí leerlas también. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso serán entregadas a todos los que tienen sed de justicia. Yo también quiero uno. Yo también quiero leerlo. Hermanos, yo también quiero leerlo. Hermano, las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad. También deberías leerlas. Quiero leerlo. Gracias a Dios. Hermano, yo también quiero una copia. Gracias a Dios. Hemos estado esperando estas palabras. Gracias a Dios. Hermano Fan. Hoy he sido testigo de la autoridad de la palabra de Dios Todopoderoso con mis propios ojos. Puede de verdad conquistar a la gente. Es impresionante. Dios nos está elevando. Gracias a Dios. 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 Muchas gracias. Ten, hermano. Gracias. Gracias a Dame Dios. una copia. Gracias a Dios. Hermano Lan. Hermana Liu. Hermana Men. Lo cogeré. Gracias a Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermano, por favor, echa un vistazo a la palabra de Dios. Dámelo. Vale. Gracias a Gracias Dios. Hermanos, tengo otra pregunta. Decís que si la gente quiere ser liberada del pecado y purificada, debe aceptar la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días. ¿Cómo juzga y purifica Dios a la gente en los últimos días? Sí. ¿Cómo es que Dios purifica de verdad a la gente? A lo largo de todos estos años que he creído en el Señor, pensé que sería genial que la gente ya no pecara. Entonces la vida ya no sería dolorosa. Hermanos y hermanas, esta pregunta es muy importante. En cuanto a cómo juzga y purifica Dios Todopoderoso a la gente en los últimos días, leamos algunas de las palabras de Dios Todopoderoso. Por favor, pasa a la página 7. Womin, ¿por qué no lo lees tú? Vale. Cuando Dios se hace carne esta vez, su obra es expresar su carácter principalmente, por medio del castigo y el juicio. Usando esto como el fundamento, trae más verdad al hombre, muestra más formas de práctica y, por tanto, logra su objetivo de conquistar al hombre y salvarlo de su carácter corrupto. Esto es lo que hay detrás de la obra de Dios en la era del reino. En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Todas estas palabras comprenden a una varias verdades.
tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas esas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios. Y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra de juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra de juicio que Dios hace. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser limpio. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser limpiado y cambiado por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento. El hombre puede desechar su corrupción y ser hecho puro. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. Dios realiza la obra de juicio y castigo para que el hombre pueda conocerle y por amor a su testimonio. Sin su juicio sobre el carácter corrupto del ser humano, el hombre no conocería su carácter justo, que no permite ofensa alguna. Y no podría apartarse de su viejo conocimiento de Dios para adoptar el nuevo. Por amor a su testimonio y a su gestión, Él hace pública su totalidad, capacitando así al hombre para lograr el conocimiento de Dios, cambiar su carácter y dar un resonante testimonio de Él por medio de su aparición pública. El cambio se logra en el carácter del hombre a través de distintos tipos de la obra de Dios. Sin estos cambios en el carácter del hombre, éste sería incapaz de dar testimonio de Dios y no podría ser conforme a su corazón. Los cambios en el carácter del hombre significan que se ha liberado de la atadura de Satanás, de la influencia de la oscuridad, y que se ha convertido de verdad en un modelo y una muestra de la obra de Dios, que de verdad ha llegado a ser un testigo suyo y alguien que es conforme a su corazón. Estas palabras son muy claras. Nunca había oído algo tan bueno.
Sí. Esto es genial. Desde luego. Sí. Gracias a Dios. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Dios usa las verdades que Él ha expresado en los últimos días para juzgar y castigar a la corrupta humanidad. Cada palabra de su juicio muestra su justo carácter y todo lo que Él tiene y es. Son palabras que pueden ser la vida de toda la humanidad. Por lo tanto, son toda la verdad. Todas estas palabras de verdad son juicios sobre la humanidad corrupta. Son para ellos castigo, condenación, observación y purificación. Dios usa sus palabras de verdad para purificar a los humanos corruptos de su carácter satánico y resolver el problema de su naturaleza y esencia, la resistencia a Dios. Esa es la importancia de Dios usando su obra de juicio para limpiar, salvar y perfeccionar a la humanidad. Durante su obra de juicio en los últimos días, las palabras expresadas por Dios Todopoderoso revelan todos los misterios de su plan de gestión de 6000 años. Revelan claramente el propósito de las 3 etapas de la obra de salvación de Dios y la esencia de cada etapa de la obra. Especialmente el sendero por el cual los creyentes pueden cambiar su carácter y ser purificados. Al mismo tiempo, Dios Todopoderoso expone completamente la naturaleza del hombre y la sustancia corrompida por Satanás, la verdad de su corrupción y las raíces de sus pecados. Esto hace que la gente reflexione sobre sí misma y se dé cuenta de que tiene una naturaleza muy satánica. Ven que viven en una semejanza satánica y completamente demoníaca. Esto les permite arrepentirse, aceptar el castigo y juicio, las pruebas y el refinamiento de Dios Todopoderoso. Luego buscan la verdad y un cambio en el carácter bajo la guía de las palabras de Dios. Poco a poco se liberan de los controles y restricciones de su carácter satánico corrupto y son capaces de rebelarse contra Satanás, abandonar el mal y regresar a Dios. Esto permite a las personas resolver su naturaleza pecaminosa de raíz. Además, a través de experimentar y practicar las palabras de Dios, entienden inconscientemente muchas verdades. Por ejemplo, ¿qué significa ser salvado? ¿Qué es la salvación completa? ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Actuar según sus propios deseos. ¿Qué significa seguir a Dios? ¿Qué significa seguir al hombre? ¿Qué son los fariseos? ¿A quién salva Dios? ¿A quién abandona Dios? Lo más importante es que la gente realmente experimente el carácter justo e imposible de ofender a Dios en el juicio y castigo de sus palabras. Al conocer a Dios se vuelven capaces de reverenciarlo y evitar el mal. Viven según las palabras de Dios. Según comienzan a entender la verdad, estas personas adquieren poco a poco un conocimiento más profundo de Dios. Obedecen a Dios y practican la verdad cada vez más. Sin saberlo, se liberan del pecado y alcanzan la santidad. Este resultado es algo que los que creen en el Señor durante la era de la gracia, pero no aceptan la obra de Dios en los últimos días, jamás pueden conseguir. Por lo tanto, solo si la gente acepta el juicio y castigo de Dios Todopoderoso por la palabra en los últimos días, podrán entender la verdad y conocer a Dios, y liberarse completamente de influencias satánicas y caracteres corruptos. Podrán vivir según la verdad y las palabras de Dios. Ese es el verdadero significado de la completa salvación. Gracias a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso pueden cambiar y limpiar a la gente. Esta es desde luego la obra de Dios, porque solo Dios puede salvar y cambiar a la gente. Nadie más puede hacer el trabajo de juicio y limpieza. Sí. La Iglesia de Dios Todopoderoso es la única iglesia en el mundo que da testimonio de que el Señor ha vuelto para hacer la obra de juicio y limpieza. Escuchándolos hablar hoy, ahora sé que la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días es el verdadero camino. Esto es lo que el Señor Jesús profetizó. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. El Señor Jesús ya nos ha quitado todos nuestros pecados. ¿Por qué necesita Dios realizar su obra de juicio y castigo para resolver nuestra naturaleza pecaminosa? De verdad que no lo entiendo. Hermano, hemos creído en el Señor muchos años, pero todavía pecamos y nos resistimos al Señor. Vivimos nuestras vidas pecando por el día y confesando nuestros pecados por la noche. Hoy, Dios Todopoderoso expresa verdades para limpiarnos y salvarnos de los pecados. Sin embargo, ¿no tenéis la voluntad de buscarlo? ¿Acaso hacéis bien? ¿No queréis ser liberados de vuestros pecados? ¿Queréis continuar pecando y resistiéndoos al Señor?